Tengo 67 años y conocí Carlo Acutis. Yo vivo en una provincia aquí cerca y hace 10 años yo me ocupaba de mi trabajo y buscaba una persona aquí alrededor y no lograba encontrarla en los libros telefónicos, y entonces el apellido que él tenía era muy difundido, muy conocido, y vi una foto de un muchacho que decía por debajo: esa es la autopista para la Eucaristía, es la autopista para el cielo. Y entonces la misma noche fui. Tengo que hacer una premisa. Yo durante 30 años estuve alejado de la iglesia y este muchacho me puso mucha curiosidad y fui en internet a mirar y me di cuenta que estaba aquí en Assisi, sepultado. Entonces al final de 2003, es una tarde, no sabía dónde estaba el cementerio, no lo encontré. Y entonces me paré alguien y me dijeron que ya era muy tarde a ir ahí a encontrarlo donde estaba. Entonces otro día regresé hacia el final de septiembre, pero me equivoqué de carretera, y perdiéndome también el horario, estaba cerrado, no pude ir. El 3 o 4 de octubre el Papa Francisco vino a decir, y la noche anterior yo había soñado Papa Francisco que se iba a visitar a Acutis. Y dije: no, a mi Papa no me interesa, tengo mucho que hacer. Y me quedé pegada a la televisión a mirar todo y a mirar toda la misión del Papa y no había ido a encontrar a Carlo de todo, y me golpeó mucho, me tocó profundamente el corazón. Y el avión Papa pasó encima de mi casa, el helicóptero, y miré al helicóptero y le grité: Papa Francisco, tú fuiste a ver a Carlos, pero ahora me toca a mí ir allá. Y le grité así, y mi mujer me dijo: ¿pero con quién estás hablando? ¿Estás loco? Bueno, algunos días después, a un aniversario de Carlos, logré llegar al cementerio por tiempo, pero ese día había niebla y llovía y todo, bueno, terrible. Y me paré frente a una puerta del cementerio, pero no sabía dónde estaba la tumba. Y me dije: bueno, daré vueltas y al fin lo encontraré. Y con la lluvia y todo,
había un poco de recorrí una carretera ahí adentro un camino adentro del cementerio y vi un arco, ¿cómo se dice? Un arco. Un arconciel, no, ¿cómo se llama? El arcobaleno. Arco iris, un arco iris, vi un arco iris y ahí pasé, me dirigí hacia ese arco iris y en esa callecita al final encontré la tumba de Carlo. Y en ese punto tuve una emoción increíble que no puedo describir. Y la tumba estaba toda empapada, pero yo me eché encima de la tumba y empecé a llorar y a llorar. Y entendí que Carlo fue quien me buscó. Todas las semanas después de eso iba con una flor, todas las semanas, cada semana a llevarle una flor y a encontrar a Carlo. Y a las 4:30, después de 2 meses, a las 4:30 de la tarde, me encontré en la Basílica de San Francisco y oí las campanas. Y oí en mi corazón alguien que me decía, estas campanas están timbrando también para ti. Y que decidí entrar en la Basílica de San Francisco y me confesé después de 30 años sin confesarme. Me paré enfrente de uno de los sacerdotes, esperé unos 10 minutos cuando salió la persona que estaba dentro, entre yo. Había Padre Alfio, que aquí conocen, y le dije, mire, hace 30 años que no me confieso, hoy decidí venir a confesarme, y me preguntó, ¿por qué decidiste así? Y le expliqué del muchacho que me convirtió, y le dije, la persona que había salido antes de mí del confesional era la mamá de Carlo Acutis. Imagínense. Me confesé, tomé misa, comunión. Después de 30 años volví a tomar la comunión. Y un día estaba en la casa, había todas las mujeres que hacían cosas y me dijeron, vete a dar una vuelta porque aquí no se estás molestando. Estaban alistando el almuerzo y cogí el carro, di una vuelta, llegué a Norcia, que es un pueblo y Cascia, que es en otra región de aquí, y había solamente 3 máquinas ahí donde llegué, había un poquito de nieve, muy poca, y fui a la Basílica de Cascia de Santa Rita.
y veo la basílica y no me encontré, no me sentía atraído por entrar en la basílica, sino que fui en la parte baja, donde hay una capillita de adoración. Hay, hay una hay la capillita de la adoración, hay unos santos y había también un milagro eucarístico, no, un milagro eucarístico de Kasha. Lo encontré y eso me dio mucha emoción. Y entonces regresé a la casa y todo, y entonces me informé a la casa de todos los milagros eucarísticos que existían, y el 2 de febrero de nuevo organizaban una me dijeron vete que aquí tenemos que organizar las cosas, y entonces cogí el carro de nuevo y no sé por dónde llegué al fin, hacia Orvieto, Viterbo, hacia Bolsena, y había ido una vez, pero llegué al lago, había mucha niebla, no veía casi nada. Al primer cruce me devuelvo porque era terrible, y en un semáforo había un señal enorme frente a una casa que decía 750 años del milagro eucarístico el milagro eucarístico en Bolsena que sucedió en Bolsena. Y entonces dejé el carro y llegué a una plaza y en medio de esta niebla no sabía por dónde ir. Había una viejita pequeñita le pregunté cómo hago para ir al milagro eucarístico, la iglesia donde está el milagro eucarístico, y me explicó. Y me puse a caminar en esa calle, y poco a poco la niebla se abría, se quitaba, y al final cuando llegué a la iglesia estaba el sol y un cielo azul, y entré ahí y me confesé, hablé con el padre que estaba ahí, y le conté toda la historia y me quedé para la misa. Y bueno, desde todas esas experiencias empecé a entrar en algunos grupos de Carlo, grupos de los milagros eucarísticos, de la oración, y conocí también la mamá de Carlo. En ese tiempo perdí mi trabajo y la señora, la mamá de Carlo Acutis, mire, queremos comprar una casa para hacer una casa para Carlo, y necesitamos una persona que se ocupe de eso y que cuide esto, y al final hicimos todas las cosas, la página oficial en internet, toda la historia de los milagros eucarísticos en el mundo, y
y la asociación y todo lo que hago pasa por los presidentes de las asociaciones internacionales y organizamos desde esa casa ahora también toda la expedición internacional de todos los materiales que tenemos. Ahora ese centro está cerrado. Mañana entrar grupos de 40, 50 personas y hemos preparado una sala multifuncional con objetos para vender y para rezar el rosario y bueno, eso es todo lo que les puedo contar. Ahora paso la palabra a esta niña. Buenas noches a todos. Gracias a Flavio porque todo lo que ha contado me hizo volver a vivir todo lo que ha pasado. Yo regresando en 2010 me encontré aquí en Assisi, cerca en una de las casas de la señora Antonia, que es la mamá de Carlos, y buscaba una decoradora. Entonces yo soy restauradora, decoradora y etcétera, y hacía un frío terrible, era un miércoles, hasta eso me acuerdo. Me abrió la puerta de esa señora, una señora de mucha autoridad, y entonces dije a mí misma, ay, ¿dónde fue que caí? Y me pidió terminar, arreglar las imágenes de una exposición marianas, y era una de las exposiciones que Carlos quería absolutamente hacer, pero no había terminado antes de morirse. Y entonces ella me preguntó si podía dibujar algunas imágenes de las apariciones marianas en el mundo. Yo soy catequista, yo vengo de una muy religiosa. Rezábamos el rosario en la casa todos juntos. Para mí no era nada nuevo lo que me pidió, pero dibujar una muestra no terminada que había empezado un muchacho de 15 años que yo no había conocido. Yo llegué en 2013 y él murió, Carlos murió en 2006 por una leucemia fulminante, y fue un trabajo muy duro, y me pregunté ¿por qué yo y no otra persona? Y con pues, en los años siguientes organizamos otras exposiciones sobre los milagros eucarísticos, y me di cuenta que Carlos me estaba llamando siempre por medio de su mamá a hacer esas cosas, y después con la mamá, con la señora Antonia, hemos inaugurado muchos ¿cómo se dice? Muchas exposiciones y muchas cosas, y cuando hubo la expoliación del cuerpo de Carlos para llevarlo a la Basílica de la Expoliación, me encontré muy involucrado en esta cosa, y me pregunté
mi pregunta fue, ¿qué era lo que quería él de mí? Pero mientras tanto, sin tener respuesta, me encontré en el centro de Carlo Acutis y yo hice las ilustraciones de los vidrios de las ventanas del centro, y mientras yo estaba trabajando ahí nos llegó la noticia que por medio de un milagro, por intercesión de Carlo, Carlo iba a ser bienaventurado, beatificado, y me conmueve mucho eso. Perdónenme. En ese momento pensé a una mamá que había perdido su hijo, un poco como María debajo de la cruz. Yo también soy mamá de un muchacho, y para mí eso me dio una felicidad tan grande que después de algunos días yo soñé que estaba en el cementerio de Assisi, enfrente de la tumba 73 donde estaba Carlo, y yo caminaba ahí con mi hijo a la izquierda y la señora, la mamá de Carlo, a la derecha, y vi que esa tumba estaba abierta, y le dije, en ese sueño pregunté a la señora Antonia por qué esa tumba estaba abierta, y le dije, ella me contestó, yo no voy a ver quién está ahí, que Carlo tenía que Carlo está ahí. Me contestó, yo tengo el corazón de mi hijo Carlo, y vi en su mano el corazón amarillo y rojo y blanco con una cruz encima, y ese mismo día en el sueño vi a Carlo, el entierro de Carlo, y siempre en el sueño el papá de Carlo nos pidió almorzar con ellos, y había en esa mesa las tías de parte de mamá que fueron canonizadas, amigas de Bartolo Longo, y Carlos sabemos que era muy devoto a la Virgen y al Rosario de Pompey. Había todos los abuelos, entre otros el abuelo materno que ha muerto, y él en la mesa, y estaba Carlos también en la mesa, que nos sonreía, y llegó la pandemia, y yo le pregunté, Carlos, ¿qué es lo que podemos hacer mientras tanto esperando tu beatificación? Me llegaron unas llamadas de muchachos jóvenes por medio también de la asociación, que querían hacer un grupo para rezar y también para contar sus problemas, los hechos cotidianos, y así formamos ese grupo virtual
por medio de WhatsApp que se llama El viaje con Carlo. Hay jóvenes de toda Italia, jóvenes de entre 15 y 30 años, cada uno cuenta su historia con sus talentos, porque hay que recordarnos, como decía Carlos, también que todo el mundo tiene sus talentos y que todo el mundo nace original pero muere como fotocopias, que esos talentos hay que ponerlos a fruto, tienen que poner cosas buenas. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Y durante la pandemia nos hemos conectado muy a menudo con estos jóvenes, nos conectamos, rezamos el rosario, hacemos oraciones, y Carlos rezaba muchísimo. Le gustaba muchísimo rezar el rosario y él decía que era la escala que llevaba al paraíso, al cielo. Él era muy adelantado con la tecnología, con la informática, con todo eso, y hacía esos tweets, como dice su mamá. Entonces con esos jóvenes los conocí de persona en el santuario de la expoliación. Mañana espero que encontrarlos allí en el nombre de Carlo, para llevar a los otros jóvenes el mensaje de Carlo. Y nos queremos llevar adelante ese mensaje por medio del rosario. Él nos llevaba ¿a dónde? ¿A quién? A Jesús. El punto crucial, la meta era el cielo, y cómo se podía llegar a ese cielo por medio de la Eucaristía. Y cuando sabemos que a los 7 años él deseó fuertemente la Eucaristía, y así recibió la Eucaristía, hacía adoración eucarística antes y después de la Santa Misa. Él salía de la iglesia transformado, y en la hostia él veía a Jesús y sabía con mucha humildad acercarse a todos, y sobre todo a los jóvenes, a los que eran como él. Y después de su muerte, muchos milagros eucarísticos llegaron, se hicieron muchos otros milagros eucarísticos. En México, por ejemplo, que fue reconocido el 12 de octubre. Es como si Carlos hubiera dejado una herencia, hubiera dejado algo a nosotros para que entendamos que en esa hostia y en ese cáliz hay la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesús. Miremos a Carlo como modelo para todos y no solamente para los jóvenes.
Cuando oyes esa frase dicha por un muchacho de 15 años, que la Eucaristía es la autopista para el cielo, es increíble. Él tenía en su corazón la cosa más importante, que es Dios. Y su frase, otra frase de él famoso, di non io ma Dio, meno io e più Dio, menos Dios y más yo, menos yo y más Dios. Perdóneme. Ay, que él quería que todo el mundo se acercara de Jesús y contestara la llamada de Jesús. Así como uno de los apóstoles, Juan, que se quedó debajo de la cruz, el más joven de todos. Carlos fue un poco como él, estaba muy cerca del corazón de Jesús, y es lo que nos hace entender que la Eucaristía es el centro de la Iglesia, y tenemos que referirnos siempre a la Eucaristía. Quiero cerrar todo con una frase de Carlos, que ser unidos a Jesús, ser siempre unido a Jesús es mi programa de vida. Siempre unido a Jesús. Ese siempre cambia todo. Perdón si hemos sido un poco largos. La señora Antonia, la mamá de Carlos, saluda a todo el mundo. Está en España en este momento, está presentando el libro y la película sobre Carlos que han hecho en España. Gracias a todos. Bueno, escuchamos una conferencia sobre 2 testimonios de Carlos Acuti. Ahora terminamos y a continuación estaremos en la tercera conferencia de la tarde con el Padre Francisco. En un momento volvemos.